Está con nosotros Guillermo Jerez, quien va a ser concejal de la ciudad de Santa Fe. Una gran elección hizo Barrio 88. En la misma categoría, hace 2 años, ¿Me permiten? 20.000 votos menos. Quiero aplaudir, me hago cargo, quiero aplaudir el laburo que ha hecho esta persona y todo Barrio 88 me siento orgulloso de que haya vecinos comunes, sin chapa, que quieran hacer historia en el mano a mano, en el boca a boca, en el convencer, parándolo en los semáforos, como era la política de antes, sin aparatos. ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? Contento. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rodrigo, por las palabras. Gracias por la invitación. Sí, muy contento. Se lo dije la semana pasada. Lo que más me llamaba la atención era eso. Muy contento, muy cansado. Pensaba que hoy, me fui a acostar temprano, dije, me voy a levantar, voy a tomar unos mates, quiero leer 5 páginas seguidas de un libro, de algo, que hace un montón que no puedo tocar un libro. No puedo leer nada y no tuve suerte. No, y vas a tener que esperar, me parece. Vas a tener que esperar. Así que bueno. Bueno, ¿qué significa para ustedes, para Barrio 88? Porque además ustedes son una fuerza muy colectiva. Acá no es Guillermo Jerez, acá hay un montón de gente y eso siempre lo hiciste notar. ¿Qué significa para ustedes esta elección? Sí, yo siempre digo que la democracia representativa hace que circunstancialmente una persona, un representante, tenga que ocupar un lugar en un órgano legislativo, en este caso, como es el Consejo Municipal, pero en el caso de Barrio 88, como bien decís vos, nunca dejamos de subrayar que es un proyecto colectivo. Entonces, para Barrio 88, bueno, significa, en términos de la historia del proceso que venimos haciendo, significó primero duplicar los votos en las PASO de las elecciones del 2017 y significó casi triplicar los votos de las PASO de este año en las elecciones generales, o sea, un crecimiento exponencial en muy poco tiempo, algo bastante sorprendente para nosotros también, si bien más o menos teníamos objetivos que nos vamos planteando de corto plazo, de mediano plazo, y los venimos cumpliendo, pero significa también la oportunidad que nos dieron muchos vecinos y vecinas de la ciudad de Santa Fe para poder demostrar que tenemos muchas ganas de trabajar. Y me parece que por ahí lo que le pasa a la política en general y la política en particular acá en la ciudad de Santa Fe, que llega un momento que lo hemos charlado en otros programas, que hay una cultura política que impone ciertas reglas, ciertas prácticas, entonces también termina conformando un statu quo, entonces después todos los que participan de esa cultura política, los que son parte de esa cultura política, reproducen esas prácticas y dicen, esto es así, esto no se puede cambiar, esto ya está así, si vos lo querés cambiar, sos un ingenuo, es naif tu planteo. Entonces me parece que nosotros venimos demostrando que la realidad se puede transformar, haciendo honor a un legado del cual nosotros nos sentimos parte, que tiene que ver con la generación del 70 que quiso cambiar el mundo, en este mundo acá, que es el mundo contemporáneo del siglo XXI. Entonces significa eso, significa muchísimo, porque creo que tenemos mucho para darle a la sociedad de Santa Fe, a cada uno de los vecinos y vecinas de Santa Fe, para que podamos mejorarle un poquito la vida cada día. Digo, vamos a trabajar incansablemente para estar a la altura del desafío y la responsabilidad que nos otorgaron los vecinos que nos dieron la oportunidad de llegar al Consejo. 2 cositas, digamos, así cortita como gags. Mostrame la foto de ese abrazo, porque fíjate, eso es un abrazo sentido y no de acting. Eso es un abrazo sentido. ¿Quiénes serían a la otra? ¿Qué sentiste ahí? Mucha emoción. Toma un poquito de agua. Toma un poquito de agua, pues. Esto te da cuenta, digamos, lo que significa sentir la política. Porque ser parte de un proyecto colectivo, o sea, cada organización, cada espacio, cada uno dejó muchas cosas para llegar acá, hemos relegado un montón de cosas y nadie puede, ninguno de los que estamos acá podemos desconocer que en cualquier ámbito de trabajo hay egos y que son naturales, que los tenemos todos, y lo de Eliana fue realmente la participación en el debate. Los resultados de ayer no se explican sin su participación en el debate.
Y eso habla de eso, de un proyecto colectivo y de entender las distintas funciones y los distintos roles en un determinado momento, en una determinada etapa. Y digo, es como el agradecimiento porque Eliana, aparte de ser una laburante, una madre, le ha puesto todo. O sea, a las mujeres se les complica el doble, el triple para participar en política. Un cuadro, Eliana. Un cuadro, Un cuadro. un cuadro, por supuesto, que tuvo la oportunidad de la sociedad de Santa Fe, conocerla en el debate y bueno, y es eso, es lo que sale del corazón de haber transitado tantos momentos, tanto que son idas y vueltas, son vaivenes, no es felicidad, como insisto, como en cualquier lugar de trabajo. ¿Y qué pensaste? ¿En quién? ¿En quién? En ese momento, no, pensé en todo lo que significó y todo lo que implicó llegar hasta acá. O sea, el sacrificio enorme, pero no solo Eliana, sino de un montón de personas, o sea, que hemos relegado todo, carreras profesionales, académicas, laborales, familiares, para llegar a esto, que por eso también es, cuando nosotros decimos, porque por ahí decimos que la clase política se distancia de la ciudadanía, y los que son parte de la clase política, como te miran, como con recelo, vos sos antipolítica, porque estás en contra de los que hacen política, que en realidad tienen que representar a la ciudadanía, pero uno lo dice desde el corazón, porque cuando tenés que en un semáforo entregarle un volante y te tratan de vago, de atorrante, o sea, eso es síntoma de un malestar más general que hay en la sociedad y que uno tiene que poner la cara por una corporación política de la cual no es parte y tiene que defender la política con esa gente porque no hubo sociedad en la historia de la humanidad en donde no haya existido política, la política organiza la sociedad. Entonces digo, cuando uno dice y reprocha por ahí comportamientos, conductas y prácticas de la política tradicional, tiene que ver porque también con que nosotros estamos dejando todo por reivindicar eso tan hermoso que es la política, ¿no? Y ahora sos parte de esa, vas a ser parte de esa corporación política. Sí, voy a ser parte. Desde tu lugar, ¿no? Pero sí, vas a ser parte. Voy a ser parte, voy a entrar a una institución que tiene reglas institucionales y que después tiene actores que comparten esa cultura política, la cual nosotros queremos transformar en la medida de lo posible. En todo lo que podamos vamos a transformar la política. Tiene que ver un poco con que lo que se ve es como el culto a la rosca, o sea, para los políticos profesionales que viven de y para la política, hay un culto a la rosca, a culto a acordamos entre nosotros, de espaldas a la sociedad, a la ciudadanía, y bueno, y todo se resuelve acá, y lo que exige la gente en la calle, lo que te dice, me parece que no hay que ser muy perspicaz, muy pillo, para darse cuenta lo que dice e interpretar lo que está pidiendo la gente, que es justamente, o sea, dejen de encerrarse sobre sí mismos, miren, en vez de darle la espalda a la gente, hablen y coméntenle todo, por ejemplo, cuéntenle qué pasa ahí, cómo funciona, porque está bien que la democracia sea representativa, pero eso no quiere decir que todo deba suceder entre cuatro paredes. ¿Cuántos votos sacaste, Guille? Cerca de 25.000. Sacaste un poco más de un cuarto de lo que sacó Jatón. Bueno, ahí hay... ¿Tomaste dimensión de eso? Sí, y una cosa muy importante que está en línea con lo que venía diciendo antes, que cuando nosotros emprendimos este camino, el sistema electoral y la boleta única acá en Santa Fe, que tiene tantos pros y tantas contras, me parece que ha hecho también que el paisaje de la política cotidiana obligue a muchos de estos partidos tradicionales a recurrir a la figura de los outsiders, a las personas que tienen un nivel de conocimiento alto en otra actividad. Famosos. Y nosotros, como Barrio 88, hubiésemos podido hacer eso mismo, ir, recurrir a una persona conocida, decir, ¿querés ser nuestro representante? ¿Querés ser nuestro candidato? Y optamos por el camino más noble, me parece, que es el de, a fuerza de militancia, instalar un candidato como en este caso me tocó a mí, o sea, soy una persona que la mayoría de la sociedad de Santa Fe me desconoce,
Y el esfuerzo y el sacrificio que significó eso, para mí también honra lo mejor de la política, que es, insisto, un instrumento hermoso que tiene la sociedad para resolver los problemas de la vida común. ¿Cómo te ves cómo ves tu labor en el Consejo? ¿Qué crees que te va a tocar? Digo, ¿qué crees que va a ser cómo va a ser el gobierno de Emilio Jatón? ¿Vas a ser, te ves como con un rol más opositor? ¿Te ves con un rol más acompañando? ¿Te ves interactuando con esta política profesional a la cual decides? ¿Cómo te imaginas esa relación? No, creo que todo va a depender de las circunstancias, de las coyunturas, de eventualmente cuáles sean las propuestas que presente Jatón, las que lleguen al Consejo Deliberante, que haya que acompañar o no, pero también el desempeño de Eliana el otro día me parece que mostró algo que ella empatizó mucho con la gente que la estaba viendo, porque se puso por arriba de lo que son las rencillas o los idas y vueltas de la política, esas peleas de los que ayer estaban juntos, hoy se pelean. Y me parece que eso habla también de lo que le está exigiendo la sociedad a la clase política. Entonces, uno puede ser opositor, pero también yo no puedo perder de vista que para arreglarle, para que vaya la municipalidad a sacarle el árbol que se le cayó a una vecina en la nueva tablada encima de la casa, no lo va a hacer el concejal, lo tiene que hacer el intendente. Por lo tanto, obliga a tener una relación responsable y seria, la cual permita también ser el canal de expresión de esos vecinos para que el municipio, en el caso que esté desatendiendo alguna demanda de la ciudadanía, las pueda abordar y atender. En el caso de la provincia, ¿qué análisis hacen desde Barrio 88, que es una fuerza emergente en la ciudad de Santa Fe, pero inmerso en esta provincia que después de 12 años del Frente Progresista queda en manos ahora del peronismo nuevamente? ¿Qué análisis hacen ustedes? Sí, me parece que esto lo decía, yo también venía pensando que es como pasó a nivel nacional un ciclo de 12 años de un gobierno y se terminó, se agotó. Pasó a nivel local, 12 años de un gobierno también del mismo signo político, se agotó, y pasó ahora a nivel provincial también. Me parece que evidentemente para las fuerzas, por cómo va, es una hipótesis que uno tiene de que en la democracia contemporánea acá del país y en la provincia, los ciclos tienden a ser quizás de 4 años, sacando la excepción de, me parece, lo que puede suceder ahora en agosto y en octubre, que va a ser un ciclo de 4 años, que puede pasar también a nivel local, porque a nivel local me parece que al haber perdido el Frente Progresista, la provincia se le va a complicar mucho también al intendente la gestión municipal, porque no es lo mismo ser senador, tener recursos para construir, que ser intendente. Ser concejal, que ser intendente, donde los recursos son muy finitos y hay que ser muy sobrio en la administración. Me parece que lo de Perotti a nivel provincial tiene que ver también con esto, de que los ciclos se agotan y que hay propuestas que si no resuelven determinados problemas, llega un tiempo, piden un recambio. Y me parece que está bueno. Yo no creo que la alternancia es buena, pero con esto que decía, creo que la alternancia es buena para los sistemas democráticos, es necesaria, pero quizá acá, por el tipo de democracia que tenemos en el país y la cultura política también del país, tenga que ver con ciclos de 3 gestiones, como para evaluar un proyecto político si cumplió o no cumplió sus propuestas o sus objetivos. ¿Quién está más cerca, digamos, por ejemplo, del Frente Progresista, del justicialismo, del PRO? No creo. Y yo te podría decir, me parece que vamos a ver cómo se dan las cosas ahora. Porque vos vas a ser una figura clave. O sea, por ejemplo, el Frente Progresista, yo decía, lo primero que haría si fuera Paco Garibaldi, que es el que quiere ser el presidente del Consejo Municipal, lo primero que trato es de compartir cosas con vos directamente, o sea, generar una empatía con vos para obtener mayorías y generar después del otro lado, digamos, yo creo que los que menos tenés relación ideológica es con el PRO. Sí, con el PRO creo que ni relación ni tampoco conozco a sus concejales. Sí conozco a los concejales del Frente Progresista y también conozco a Jorgelina, la conozco, menos a los otros 2 candidatos, a los otros 2
candidatos electos. Piñata Saleme. Y Fulini. Fulini. Y los conozco menos, Fulini. pero también hay una cosa que me parece que es propia de la dinámica del Consejo, que quizás las afinidades que uno puede tener más de tipo ideológico, cuando uno puede decir, bueno, podemos estar de acuerdo así en los trazos gruesos de un proyecto de país, de un proyecto de latinoamericano, pero a la hora de pensarlo, si eso no alcanza, no es suficiente para pensar los problemas concretos de la ciudad. No es lineal esa. Quizás ahí te puedes poner mucho más de acuerdo, por ejemplo, con Leandro González, que viene planteando también lo del recupero, la captura de plusvalías urbanas, es decir, pelearle un poco a los desarrolladores urbanos, el rédito del crecimiento urbano. Puedo tener más coincidencia que quizás con alguien que tenés coincidencia más ideológica o afinidad ideológica. Claro, por eso eso va a depender... Bueno, pero Leandro González está dentro del Frente Progresista. A mí ayer me decían que hubo acercamientos post-elecciones de gente del Frente Progresista llamándolo Carlito Suárez. Es decir, Carlito Suárez, digamos, hasta hace un año atrás era del Frente Progresista. Le dijeron, Carlito, vos tenés más que ver con nosotros que con Inés Larriera o Mastropaolo o Cerezola, digamos. Entonces digo, es una cuestión, digamos, donde van a empezar a movilizarse también las relaciones humanas, personales, más que políticas. Sí, me parece que juega lo ideológico, juega lo político y juega lo humano. Me parece que están... Lo humano, lo humano sí, lo humano es como, sobre todo en un ámbito como el Consejo, en donde te tenés que ver las caras casi cotidianamente, y en una ciudad como Santa Fe, que también la escala hace que los vínculos sean más cercanos, más próximos, y que te obliguen quizás a tener un roce más seguido, digamos, entre las personas, y en donde el componente humano, comparto que es fundamental. ¿Te quedas un ratito con nosotros? Dale. Este es el mapa de la ciudad de Santa Fe y cómo terminaron la votación en la categoría intendente. Lo pintamos de colores al mapa. Igual el de las PASO, es el mismo mapa que el de las primarias en la ciudad de Santa Fe. Ahí estamos viendo. Salvo en el centro de la ciudad, el resto en cantidad de votos lo ganó Emilio Jatón en la categoría intendente. Estamos viendo ahí la seccional, la primera, que está pintada de amarillo, y el resto de la ciudad de Santa Fe está de anaranjado, que es el color amarillo, es el caso, en este caso... ¿El centro? Sí, del centro, pero es el candidato Nicky Cantar, y el resto el candidato Emilio Jatón. Esta es la elección que se dio en la ganó ciudad en todas de las Santa Fe. seccionales Jatón. En todas menos en una. ¿Cuál Igual, es la del en el sur? centro, la primera. Centro, La primera, igual que en las PASO. Y este es el mapa de la ciudad de Santa Fe, pero con la categoría gobernadores. Los colores de Santa Fe en la categoría gobernadores. O sea, ese sigue siendo la de... Este es sigue siendo la de intendente. Ahí está seccional por seccional. Todas las seccionales. Y este es... Bueno, es el de claro. Estos son los senadores. De los senadores. Los 8 senadores del Frente Progresista y los 11 del Justicialismo. Bueno, después en la categoría... Que ya Raceto, que es uno de los el candidato que se proponía de Cambiemos, dijo, yo voy a trabajar con el Frente Progresista. O sea, votó antiperonista. Pero llegó por Cambiemos. Por Cambiemos. Hay falta de Raceto. Raceto, y después la novedad es qué es lo que puede llegar a ser Gramajo. Pues ya me parece que Gramajo... ¿Siempre fue peronista, Gramajo? Fue por el Frente Progresista. No, pero ya está, ya se terminó. Pero volvió el mapa de la ciudad, el ya, primero de ya, todos. sí. El mapa de la ciudad de Santa Fe, de anaranjado y solamente en el centro, Albor Nicky Cantar. ¿Qué lectura haces, Guille, de este mapa? Si es que se puede hacer alguna lectura. Digo, uno también piensa, Emilio Jatón, su nivel de conocimiento es la herramienta fundamental. Digamos, ¿no? Sería muy difícil decir, bueno, esto se votó política directamente acá, digo, con una herramienta con tanto peso como la del conocimiento público. Pero ¿qué lectura haces de cómo salió esta categoría intendentes en Santa Fe? Muy rápida, la lectura muy rápida y muy ligera también. Lo primero me parece que tiene que ver con lo que refería antes de los ciclos que están agotados, porque lo de Jatón es un emergente que tiene que ver eso con que un recambio necesario que la ciudadanía pide o exige. Y después el nivel de conocimiento también es como que el sistema electoral de la boleta única
y que participe. Esto es un dato también, porque Castelló va a repetir el mismo camino. O sea, a priori uno puede decir, está haciendo el mismo recorrido, el mismo camino. Una elección para que te conozcan, o sea, te permite ir como escalando el nivel de conocimiento, para ir peleando por distintos lugares. Que eso hace, me parece, o contribuye a un debilitamiento de la calidad democrática, en tanto de la democracia en tanto y en cuanto haya representantes o candidatos que se presenten a una categoría y que después no te garanticen que vayan a cumplir el mandato para el cual se postularon. O sea, esto es como ahí hay algo, es nuevo, me parece, eso es para pensarlo. Y entonces tiene que ver lo de Jatón con eso, y después también recordemos que Jatón fue electo senador, no terminó el mandato, a los 2 años fue electo concejal, no terminó el mandato, fue electo intendente ahora. Y Marcos Castelló perdió la elección con Jatón de senador, después fue electo concejal, no terminó el mandato de concejal y otra vez fue candidato a senador y ahora sí va a ser senador. A eso me refería con digo, por ahí alguno se queda fuera del... de ¿por qué? ¿Por qué era la explicación esa? Gracias por... A eso se trata. Pero hay casos que no son, digo, estos son los últimos. Caso, por ejemplo, de Silvina Frana. Silvina Frana tiene un camino muy parecido en cuanto a las últimas elecciones de Frana. Sí, Frana deja el Consejo 2 años antes, se va a la Cámara de Diputados de la Nación, digo, previamente había sido candidata a intendenta, digo, se da bastante, por lo menos en los últimos años en la política, esto, ¿no? De cada 2 años presentarse. Sí, pero para mí estos 2 casos son como... emblemáticos, claro, por el nivel de conocimiento. Sí, también. De algo de eso, de un fenómeno nuevo que se está dando. Bueno, y lo de Jatón también, eso, se explica por las distintas campañas y bueno, y por el tipo de construcción que habrá hecho en los barrios. ¿Qué te imaginas que va a ser el gobierno de Jatón? Yo tengo una, por ejemplo, charlamos acá, yo digo, en lo personal, tengo una gran duda. No le escuché una propuesta en toda la campaña. Todos tenemos dudas. Yo es una incógnita. La gestión Jatón que venga es una incógnita. Yo lo que creo... Absolutamente una incógnita. Un poco relacionándolo cuando mostraban la composición del Consejo, el Consejo va a tener un protagonismo muy importante. ¿Por qué? Porque me parece que la administración de los recursos del Estado municipal exigen, me parece, o sea, no podés dilapidar fondos. No es lo mismo, todos conocemos que un senador tiene muchos recursos, que un concejal tiene muchos recursos para construir, para mantener estructuras. Ahora, un municipio en donde solamente recauda cerca del 10% de su gasto, el 40% le viene a la provincia y al resto de nación, exige otros niveles en el manejo y la administración de los fondos. Y además con el agregado, Guille, que le metieron, en el último mes metieron decenas de personas por la ventana, ya ahora, no el último día antes de la gestión Corral. En el último mes metieron decenas de personas que son o familiares de funcionarios de Corral o personas, digamos, allegadas al séquito de Corral. Digo, sumado a eso, el gasto corriente que va a tener la municipalidad va a ser bestial, bestial. No, por eso me parece que no va a tener, me parece, no tiene un panorama fácil. Muy distinto hubiese sido si Bonfatti ganaba la provincia. Claro. Pero ¿tenés un sesgo de lo que crees que va a ser? ¿Un rasgo? ¿Para dónde va a ir? No, yo lo único como que sé es leí la revistita en donde la que mostró el debate. No, bueno, ahí el resumen, tanto en la revistita, en donde también estoy atento a las producciones y a las publicaciones de los centros de estudio que están apoyando Jatón. Una cosa son las propuestas, otras cosas es la gente que lo rodee para implementar esas propuestas. Por eso es lo que está en el aire todavía y no tengo ninguna certeza de cómo se va a resolver eso, como para tener algún indicio de por dónde va a ir la gestión. Hasta ahora es todo, me parece, abstracto. Queda trunco, queda trunco
el acuerdo capital 2, digamos. No hay acuerdo capital. Por eso, digamos, Pero es lo mismo que le va a todo pasar eso a que Perotti, utilizó Jatón como plataforma junto con Bonfatti, decir, vamos a hacer todo esto, vamos a hacer estas obras, etcétera, etcétera, hoy queda trunco porque no ganó Bonfatti. Pero es lo mismo que le va a pasar a Perotti. Esperemos los primeros 6 meses, los primeros 3 meses son de luna de miel. Los primeros 6 meses ya se empieza a elevar un poquito la vara de acción. Bueno, ves acción en los primeros 6 meses, empiezan las críticas. Y ni que hablar el primer año. Si vos el primer año no le solucionás una parte de la seguridad que vos prometiste con las fórmulas mágicas, se le va a hacer cuesta arriba. Sobre todo porque, lamentablemente, cada 2 años tenés la espada de Damocles, que son las elecciones nacionales. ¿Quién va a ser el ministro de Seguridad de Perotti? Yo creo que es como dije el otro día, yo creo que no sale de o de un gendarme o de alguien del kirchnerismo. No sale de ahí. ¿Pero en qué te basas para...? Por una información, digamos, que me dio, digamos, persona, digamos, las personas más allegadas. A ver, por ejemplo, hay que estar atentos a quién es el senador suplente de Castellano, porque ahí puede venir el jefe de gabinete. Calvo. Alcides Calvo puede llegar a ser el jefe de gabinete. Pero también va a recurrir a viejos, no viejos por una cuestión, digamos, de vejez, de edad, ni nada de eso. Si estamos hablando de viejos conocidos dentro del justicialismo que han tenido cargos importantes dentro del obedismo, sobre todo. Por ejemplo, Rubén Micli, Silvina Frana. Silvina Frana va a ser diputada. Corrimiento. Por eso te digo. ¿Vos decís que no va a asumir Silvina Frana como Yo diputada? creo que Silvina Frana es una de las personas que... Siempre pasa que ahí tenés 2 o 3 diputados que no asumen y que pasan a integrar. Bueno, Puyano fue un caso, por ejemplo, de este gobierno. Para mí, Silvina Frana, Rubén Micli, que ya hacía mucho tiempo trabajaban en tándem, sobre todo en los últimos 2 años de la gestión Obey, pueden llegar a ser figuras claves. Bueno, pero ¿y en seguridad quién? Y en seguridad se menciona a un gendarme de pasado cercano al secretario de Seguridad de la Nación, ¿cómo se llama? Sergio Berni. No, secretario de Seguridad actual. Actualmente Bursaco. Cercano a Bursaco. Cercano a un gendarme Bursaco. cercano a Bursaco. Lo que pasa, Bursaco, a ver, Pero muchacho, para Bursaco debe ser... entonces la fórmula Perotti de seguridad, ¿qué va a ser? ¿La fórmula Bullrich? Pero en la última semana, Juani, Perotti llamó al voto reutemanista. Sí, ¿Ustedes no vieron el video ese de Roulier? Sí, pero O sea, la última semana lo dejó como as bajo la manga porque necesitaba de los votos reutemanistas. Es más, muchos se probaron el saco, digamos, de gente que estaba trabajando dentro del PRO, como Carlitos Cardoso, de Charlie Cardoso, que digamos que fue secretario, director de comunicación, de comunicación de Reutemann, y que hoy está en el PRO, y que fue uno de los defensores de los últimos 15 días de Perotti. Más por el antisocialismo que otra cosa. Bueno, pero por eso te digo, a ver, cuando yo estoy hablando de que no había un pacto entre Perotti y Corral para esmerilarlo a Bonfatti, era claro. Está bien, táctica y estrategia de guerra, como se dice. Era claro el pacto, digamos, de Perotti con Corral. Clarísimo. Hasta tal punto que en los últimos 20, 30 días recibió un ATN, Corral, de 25 millones de pesos y después recibió otros 20 millones de pesos más de la Nación. Ella adelantó el aguinaldo. Era $1 millón. $1 millón. ¿Y qué hizo? Parte de eso es, viste que en un momento dado llegó a crecer mucho Bonfatti y Perotti quedó estancado. Vos veías las curvas. Vos estás diciendo que hicieron campaña con la plata de los ATN de la Nación. No. Es muy fuerte eso, Rodrigo. Imposible. Imposible que, Juan, en los últimos 10 días... ¿Cómo van a usar la plata los pública últimos para 10 hacer días, campaña? Pará, vos tenés el video, Ale, tenés el video. Es como que vos digas Ya está. Es como que vos digas que la provincia sacó un crédito para pagar el aguinaldo antes.
Pero eso Ah, sí, siempre se también, utilizó, sí. eso siempre se utilizó, eso sí. siempre se utilizó. Todos se portan mal cuando manejan Siempre el se Estado. utilizó. Yo recuerdo una dirigente sindical que va a ser diputada nacional, me acuerdo, en diciembre, antes de que asuma Farías como jefe de gabinete, le pidió por favor que pague el aguinaldo en diciembre por un crédito del Banco de Santa Fe. Entonces tienen poca memoria algunos. El tema del periodismo es que tenemos que tener memoria para recordar cómo fueron los... ¿Había elecciones? No, estaba justo por empezar otro gobierno y entonces estaban amenazando poner un paro si no le pagaban el aguinaldo bueno, a está tiempo. bien. Pero el aguinaldo era No para que lo el 10 de... adelanten. Pero el No para que lo aguinaldo era adelanten, el 10 de diciembre, antes del 10 de diciembre, Juan. Antes del 10 de diciembre no había asumido Farías como jefe de gabinete. Va a tener todas estas cosas, todos estos problemas va a tener en el Consejo. Qué problema, qué problema. Guille, gracias por venir. No, muchas gracias De verdad, por la felicitaciones. invitación. Creo que comparto Sí, con mis compañeros, nos sí. ponemos todos contentos. Primero que es una fuerza emergente, una Realmente, más en el Consejo, es más democracia, más pluralidad, Realmente. le da aire, pero además porque sabemos cómo han hecho la campaña ustedes. No Sí, solamente lo único que no en empiecen a estas poner elecciones, tambo sino por el departamento de la capital. en las anteriores, digamos. El verso Sabemos del que tambo, por favor, no, digamos, como hacen algunos en Estuvo bien Rosario. eso, no hubo, ese funcionó. Estuvo bien, Porque Rosario, ¿no? después del tambo, viste, tenés que demostrar, digamos, cómo es la Bueno, economía. hay que No pongan gestionar tambo, el muchachos, tambo. no pongan tambo. Gracias por venir hoy también. Muchas gracias. Muchas por la invitación.